En la CIA se hacen cosas que es mejor no intentar explicar, dijo hace mucho tiempo el presidente Eisenhower. Quizás se refería exactamente a esto que tengo en la mano. Documentos con el sello de Top Secret. Algunos exagentes los han llamado joyas de familia. Las operaciones más tenebrosas, más increíbles. Ficción no. Películas cinematográficas tampoco. Rotundas realidades. Y estremecen. Hablamos de control mental, de lavados de cerebro y de muchísimas más cosas. Vamos a adentrarnos en la sombra y en los misterios que rodean todavía a la enigmática Águila Blanca. El pasado mes de junio, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, divulgó los detalles sobre un buen número de operaciones secretas de las cuales hasta ahora no existían datos fidedignos y hasta eran consideradas como exageraciones de los teóricos de la conspiración. Entre ellas, los intentos de asesinar al líder cubano Fidel Castro y muchos otros de los abusos cometidos por ese organismo entre los años 60 y 70. Los documentos más comprometedores de la agencia, las conocidas como joyas de la familia, por fin están al descubierto. Cientos de documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia sobre sus acciones entre 1953 y 1973 pueden ahora ser leídos por todos los que lo deseen. Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, en una conversación transcrita con el presidente Gerald Ford el 4 de enero de 1975, prevenía que todas las historias conocidas sobre los actos de la CIA no son sino las partes visibles de un inmenso iceberg. Si ellas se hacen públicas, correrá mucha sangre. Por ejemplo, Robert Kennedy fue quien dirigió personalmente la operación de asesinato contra Fidel Castro. Este y muchos otros hechos semejantes salen ahora a la luz. Entre los documentos desclasificados están los relativos al proyecto MK-Ultra, cuyo objetivo era fabricar drogas alucinógenas capaces de controlar la mente y la voluntad. Miles de ciudadanos norteamericanos y de otros países fueron conejillos de indias involuntarios de los experimentos de este macabro proyecto. Gracias a estos documentos, hemos sabido de los intentos de la CIA para eliminar a diversos jefes de Estado extranjeros, como la llamada Operación 5412, cuyo objetivo era eliminar al primer ministro del Congo, Patrice Lumumba. ¿Motivo? Ser un marxista peligroso. Otros asuntos descubiertos en esta tanda de documentación desclasificada no se encuentran a la zaga en cuanto a sordidez. Así, por ejemplo, nos encontramos con el caso Nosenko. La CIA intentaba desvelar la verdadera identidad del exagente del KGB, Yuri Nosenko, que afirmaba haber desertado a Occidente de buena fe. ¿Cómo lo hicieron? Inyectándole LSD, recluyéndole en una celda donde nunca se apagaban las luces y obligándole a beber su propia orina. Al final, resultó que Nosenko decía la verdad. Entre los abusos reflejados en estos documentos, también se encuentran el espionaje a periodistas y disidentes, o intentos de secuestro, cosas que nunca deberían volver a suceder en una sociedad democrática. Creo que vamos a disfrutar nuevamente de este debate. Vamos a hablar de la CIA en profundidad. Mito, verdad, manos negras que mueven el mundo, la tramoya de muchos misterios. Siempre la gente, casi por una especie de inercia popular, dice, la CIA estaba ahí. Digo últimamente que nos acompañan invitados de excepción, pero es que es la realidad más rotunda. Voy a presentarlo rápidamente y luego que nos cuenten y que aprendamos, que es lo importante. Por cierto, que Eric Frattini me tendrá que contar qué demonios son estos documentos que él llama joyas de familia. Quédense con el término. Nos acompaña ni más ni menos Gustavo de Arístegui, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, autor de algunos libros clásicos ya que estamos viendo. Gustavo, un placer y un honor tenerte aquí. Encantado, Iker, estoy encantado de estar aquí. Vamos a aprender mucho, que es lo importante, y cómo no, también para eso está un querido compañero, Fernando Rueda, subdirector de Interview, también sus libros, cómo no, aquí, decía él, en un libro recurrente en nuestro programa, Servicios de Inteligencia, fuera de la ley. Ahí está la pregunta. Fernando, bienvenido. Buenas noches, Iker.
Santi Camacho, cómo no, quien ha elaborado todo este tema y esta introspección en algunas de esas joyas que a veces, también hay que decirlo, tocan el misterio, tocan los enigmas y cosas mucho más graves. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y Eric Fratini. Eric, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. No hace falta presentación para Eric Fratini. Enhorabuena, compañero. Muchas gracias. Está causando mucha sensación. Muchas gracias. CIA Joyas de Familia, con un prólogo del que lujo. fuera director del CNI. Un prólogo de lujo, absolutamente. De Jorge Descallar, que fue director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, entre el año 2001 y 2004, y además en una etapa muy importante para el Centro Nacional de Inteligencia. Oye, la CIA te tendrá vigilado después de esto, ¿no? Bueno, es que realmente, es decir, los documentos han sido facilitados por ellos, tengo que decirlo. No he descubierto, no me han caído, ni nadie me los ha pasado debajo de la mesa. Me los ha pasado la propia CIA, han sido las operaciones, se recopilaron en el año 73. Y que explico un poco lo que es Joyas de Familia para que la gente lo entienda. Joyas de Familia es, llega un nuevo director a la CIA, que es Schlesinger, James Schlesinger, y ordena recopilar al departamento, al directorio de operaciones de la CIA del Langley, les ordena recopilar toda una serie de operaciones encubiertas que violasen la propia carta fundacional de la propia CIA, es decir, en parte la Constitución de los Estados Unidos, porque a la CIA les prohíben espiar dentro de territorio americano. Entonces, este funcionario del Departamento de Operaciones comienza a revisar los archivos y tuvo un primer nombre que se le llamó actividades altamente volátiles, se le llamó primeramente. Entonces, cuando se hace el informe para el director Schlesinger, este funcionario lo escribe como de cachondeo, un poco en broma, dice: señor director, estas son nuestras joyas de familia. O también se le llamó nuestros cadáveres en el armario, se le llamó también. ¿Cadáveres en el armario? Sí, y el informe que se le presenta al director de la CIA y que el director de la CIA presenta en la Casa Blanca de Gerald Ford, que acaba de asumir el mando como vicepresidente con la dimisión de Nixon, se le llama las joyas de familia de la CIA, y por eso se llama Joyas de Familia. Y algunos de los documentos, hay que decirlo, porque hay una cosa que tiene muy buena la CIA, y hay que dejarlo muy claro, que informa de lo que hace, que no se puede decir que todo el mundo lo haga. Informa de lo que hace, y cuando vemos los expedientes desclasificados nos quedamos asombrados. Podríamos hacer una breve alusión, y abrimos el debate de inmediato, Santiago, que por ejemplo, muchos, yo tengo que decirlo en honor a mi compañero, él hace más de 10 y 15 años publicaba en España historias sobre, por ejemplo, el proyecto MKUltra, proyecto de control mental, proyecto de intentar casi crear asesinos programados, se habló así. Todo el mundo pensó que eran cosas de misterios bizarros, incomprensibles, y caramba, ahora viene aquí, negro sobre blanco. Precisamente comentábamos en la radio hace unas semanas que yo me sentía especialmente congratulado porque aquí venía la confirmación documental de algunas de las cosas que había tenido oportunidad de escribir en el pasado, y que bueno, pues efectivamente, pues algunos que habían sido muy críticos pues habían dicho que eran exageraciones, leyendas negras, etcétera, etcétera. Posiblemente la más impresionante es la relativa al proyecto de MKUltra, un proyecto que consistía básicamente en el desarrollo de herramientas para el control mental, para el control de la mente, tanto en interrogatorios como en influir a grandes masas de población, como en temas incluso efectivamente de programar soldados, programar incluso agentes que en uno de los proyectos más de ciencia ficción, que no supiesen ellos mismos que eran agentes hasta que fuera esa información extraída mediante algún sistema. Y en este proyecto se hicieron experimentos. La parte es un fin legítimo, pero la forma de hacerlo no lo fue, y se hicieron experimentos sobre personal civil no voluntario, que no sabía ni que ellos mismos estaban siendo partícipes de estos experimentos, enfermos de psiquiátricos, reclusos, soldados y hasta ciudadanos de a pie. Por ejemplo, una de las cosas más curiosas que vemos en estos documentos es un subproyecto del proyecto de MKUltra que se llamó Clímax de Medianoche, que consistía en que la CIA en Los Ángeles instaló una serie de prostíbulos regentados por ellos, en los cuales las habitaciones tenían espejos falsos a través de los cuales se podía filmar, y las prostitutas estaban aleccionadas para drogar con LSD concretamente a los clientes y bueno, ver qué pasaba.
La justificación documental de este experimento era ver cómo se podía utilizar el sexo combinado con las drogas para extraer información de funcionarios, de altos funcionarios de países enemigos, etcétera, etcétera. Fue un proyecto que vulneró los derechos humanos más elementales durante muchos años. Pensemos que en un presupuesto multimillonario como es el de la CIA, MK Ultra, mientras estuvo funcionando, absorbió el 6% de ese presupuesto. Estamos hablando de muchos millones de dólares, y del que sabemos poco porque en un hecho único en la historia de la CIA, el jefe del Departamento de Servicios Técnicos, que era el doctor Stanley Gottlieb, cuando una comisión del Senado de los Estados Unidos le requirió buena parte de los documentos de esos experimentos,